Esto viene porque mucha gente tenía o pensaba que poner un anuncio, una manta diciendo se vende esta casa o este terreno, pues la Claro. gente los iba a llamar, les iban a decir, pues mira, mide tanto y ya, y con eso ellos se sustentaban como asesores inmobiliarios, cuando en realidad es una carrera muy importante. Pues era un tema muy rústico, porque todavía no teníamos los teléfonos inteligentes, no teníamos todavía las computadoras, todo se hacía con una máquina de escribir los contratos de compraventa, todo Claro. se llevaba en una carpetita cliente por cliente, con fotografías que teníamos que llevar a revelar el rollo allá a la Kodak. O sea, era, pero así todo era un tema muy profesional. El día de hoy la gran diferencia es la tecnología. O sea, la tecnología viene a complementar lo que es el conocimiento. Que un guitarrista tiene una técnica para tocar la guitarra, pues las ventas también tienen una técnica. Hay gente que podría pensar que porque vendió su auto ya son vendedores. Claro. No, o sea, las ventas son una profesión y existen técnicas. Bienvenido al Club de Autores Adastra, en donde las páginas encuentran su voz. Conducido por Meño Delgado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más, un episodio más de nuestro podcast Club de Autores Adastra. Yo soy Meño Delgado y en esta ocasión estoy con José Eugenio Urioste Hernández. Vamos a platicar un poquito de su libro titulado Una introducción a los bienes raíces desde cero. Vamos a platicar, como ya saben, si nos han visto en los episodios anteriores, un poquito acerca del libro y otro tanto, bastante importante, acerca de la vida y el proceso de escritura de nuestros autores de Adastra. Así que bienvenidas y bienvenidos todos. ¿Cómo estás, José Eugenio? Te saludo. Hola, Meño. Buenos días. Un saludo para ti, para toda la audiencia. Gracias, gracias, José Eugenio. Entremos un poquito entonces al tema del libro. Platiquemos pues de por qué surge la necesidad de hablar de las bienes raíces desde cero o la introducción. ¿Tú ves necesario explicar el por qué para que quien compre lo entienda o más para quien vende? ¿Para quién va dirigido este libro? Para contestarte esa pregunta, yo tendría que retroceder un poco, ¿no? A lo que da origen a la necesidad de crear un libro acerca de un tema tan importante como es el tema inmobiliario y mencionar que es desde cero. Desde hace muchos años, en el año de 1980, cuando Cancún todavía era una ciudad muy pequeña, todavía no se consolidaba como el día de hoy, un grupo de gente dedicada al asunto inmobiliario, decidimos unirnos y formar una rama de lo que se conoce como AMPI, que es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Esto se creó en Cancún, primero que nada por la necesidad que había de la competencia con los tiempos compartidos en aquel entonces, ¿no? Claro, por supuesto. Era un sistema muy agresivo, el tema del tiempo compartido, que lo que te vendía era una membresía de un club realmente, ¿no? Y nosotros queríamos levantar y hacer una voz diciendo que era de mucho más importante y más redituable invertir en ese momento en Cancún que comprar una membresía de un club. Así se forma la sección de grupo allá en Cancún, de la cual pues yo fui uno de los socios fundadores y además el primer presidente. Y hoy a nivel nacional, la sección Cancún está en el cuarto lugar de número de socios y afiliados. Es una muy grande que dio origen luego a otras asociaciones en Playa del Carmen, en Tulum, en Puerto Morelos y en Yucatán, incluso en la ciudad de Mérida. Así que una de las preocupaciones principales era la profesionalización de las personas que se dedicasen al tema inmobiliario. Esto viene porque mucha gente tenía o pensaba que poner un anuncio, una manta diciendo se vende esta casa o este terreno, pues la Claro. gente los iba a llamar, les iban a decir, pues mira, mide tanto y ya, y con eso ellos se
sustentaban como asesores inmobiliarios, cuando en realidad es una carrera muy importante. En mi caso, yo tuve la oportunidad de estudiar mercadotecnia. Esto fue en los Estados Unidos y ya posteriormente aquí aplicar esos conocimientos para el tema inmobiliario. Yo soy un asesor bilingüe. Yo he dado conferencias, incluso he dado cursos y pláticas acerca del tema inmobiliario. Y pues así es como surge la idea de capacitar a las personas que están comenzando el negocio inmobiliario. ¿Y cómo fue que llegaste al mundo de las bienes raíces? ¿Con este proyecto en específico o digamos que ya habías tocado los terrenos de las bienes raíces desde antes? Mira, cuando yo regreso de los Estados Unidos, yo comencé a trabajar esto fue en la ciudad de Mérida, en Yucatán. Comencé a trabajar en la cuestión turística. Yo fui gerente de una agencia de viajes en Yucatán y al muy poco tiempo me enviaron a abrir las oficinas de esa compañía aquí en Quintana Roo. Bueno, de ese tiempo fue en Cancún. Y ya estando en Cancún como gerente de una agencia de viajes, recibo una invitación para participar en un nuevo proyecto que se creaba a la orilla del mar, precisamente donde vivo hoy, en Playa del Carmen. Playa del Carmen en esa época era un pueblito diminuto de pescadores. No había realmente nada, no había, obviamente los hoteles, las avenidas, todo eso vino después. Así que este proyecto junto al mar, que era un proyecto hermoso que lleva por nombre Playacar, muy Ujú, conocido aquí en la zona. claro. Playacar, yo recibo la invitación, sí que nos ponen a un abogado en aquel tiempo, nos ponen a un arquitecto y nos ponen a un vendedor inmobiliario certificado de los Estados Unidos. Todo lo veíamos en inglés porque estaba destinado al turismo norteamericano y también Sí. al turismo, en fin, en general europeo, canadiense. Entonces, cuando yo me empiezo a adentrar en lo que es ventas inmobiliarias, pues yo dije, de aquí soy. Y entonces tuve la oportunidad de abrir mi primera oficina en la ciudad de Cancún en el año de 1980 y es cuando yo comienzo a dar los primeros pasos ya en lo que era la promoción, la venta, la asesoría para los productos que teníamos en aquella época, tanto para compradores nacionales como para compradores extranjeros. ¿Qué tan diferente o cómo era el negocio inmobiliario en los ochentas y cómo es ahora? ¿Qué diferencias, digamos, sustanciales encuentras? ¿Cómo era en los ochentas y cómo es ahora el mundo inmobiliario? Mira, Miño, definitivamente los bienes raíces que hacíamos en los años 80, hace 40 años, hay una diferencia abismal con lo que hacemos el día de hoy, ¿no? Vamos a empezar por el hecho de que en aquella época, si miramos hacia atrás, pues era un tema muy rústico, porque todavía no teníamos los teléfonos inteligentes, no teníamos todavía las computadoras, todo se hacía con una máquina de escribir los contratos de compraventa, todo Claro, se llevaba en una carpetita cliente por cliente, con fotografías que teníamos que llevar a revelar el rollo allá a la Kodak. O sea, pero así todo era un tema muy profesional porque se trataba de ofrecer una ficha con todas las características, con toda la información sustentada con la documentación de los predios que poníamos a la venta. El día de hoy la gran diferencia es la tecnología. O sea, la tecnología viene a complementar lo que es el conocimiento. En nuestra época inicial, en los años 80, teníamos que ser muy conscientes del conocimiento. O sea, ¿qué es un registro público de la propiedad? ¿Cuál es la claro. función notarial? O sea, todo lo que involucraba el negocio inmobiliario, pero hoy debemos de tener ese conocimiento y además
el conocimiento tecnológico para poderlo transmitir a través de las redes sociales, a través de las plataformas y las diferentes opciones que tenemos. Naturalmente, hablando de tecnología, sí, pero también hablando de conocimiento, vamos ahora al libro. Decides escribir un libro. ¿Qué encontramos como contenido? ¿Cómo estructuraste el contenido en este libro? Platícanos. Bueno, mira, yo comencé primero que nada por hacer un temario. O sea, ¿cuáles son los temas que realmente son de importancia para que la gente pueda comenzar desde un punto cero, ir avanzando desde allá? Entonces, como yo había tenido un entrenamiento muy importante en la temática de ventas y en la de mercadotecnia, comenzamos por decirle a la gente que al igual que un boxeador, porque hoy boxea el Canelo, tienen ellos una técnica para desarrollar el boxeo, que un guitarrista tiene una técnica para tocar la guitarra, pues las ventas también tienen una técnica. O sea, hay gente que podría pensar que porque vendió su auto o vendió, no sé, una guitarra, ya son vendedores. Claro. No, o sea, las ventas son una profesión y existen técnicas para llevar adelante esas ventas de manera profesional. Así que el libro va a comenzar diciéndonos cuáles son las técnicas correctas, desde cómo te debes de sentar, cuándo debes de hablar, cuándo debes de mantenerte callado, tener muy presente que no se puede hipnotizar a la persona. Te voy a decir a qué me refiero. Comenzar a hablar, 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 mientras que el otro está nada más sentado y se pierde. Ya lo hipnotizaste, ya no te está siguiendo. Entonces son muchas técnicas, como por ejemplo, te voy a poner una muy sencilla, ¿no? Que aparece en Sí. el libro. Dice, la técnica de la pregunta sin respuesta. O sea, tú llevas a una persona a ver vamos a decir, una casa muy bonita y le muestras todo lo que tiene la casa, le explicas y demás, y de repente te pregunta la señora, oiga, ¿y tiene cisterna la casa? Y tú le contestas, sí, la casa tiene una cisterna. ¿Y cuántos litros la cisterna? Y tú le dices, pues fíjese que lo voy a checar y le comento ese dato porque no lo tengo a la mano. Ese Claro. es un truco, es una técnica para que al día siguiente tú puedas llamar a esa señora o a ese señor y decirle, mire, ya chequé y la cisterna tiene una capacidad de 5,000 litros. Por cierto, ¿qué ha pensado usted de la casa que le enseñé ayer? Porque eso no Claro. es lo mismo a que tú llames a la persona y le digas, oye, ¿me vas a comprar la casa? Obviamente, entonces tenemos técnicas, ¿verdad? Para poder hacer presentaciones y saber cómo poder llegar a las personas de una manera elegante y profesional. Cierto, muchas de las ventas finalmente se terminan por cerrar en los seguimientos, no tanto en ese primer approach. Entonces, que hasta cierto punto te escucho y me parece que mucho del contenido de esta profesionalización tiene que ver con comprender que estamos tratando con personas, que no somos humanos trabajando con Efectivamente. máquinas o máquinas trabajando con máquinas. Somos personas hablándole a personas. Y entonces hay que tener credibilidad, hay que tener empatía, hay que saber leer, hay que saber entender qué está buscando el cliente. Entonces, es mucho contenido humano el que se necesita entender para vender, ¿no? Mira, Meño, yo siempre he pensado que los seres humanos traemos aquí en la frente una leyenda que dice yo soy importante, porque todos somos importantes. El ser humano tiene sentimientos, tiene emociones. Entonces, cuando tú te sientas a hablar con un gerente de un banco o en el caso de nosotros, de los profesionales inmobiliarios, tú tienes su letrero que dice yo soy importante, porque si yo voy a invertir en un patrimonio, para mi familia, para mi vejez y demás, pues yo quiero ser tratado no como un signo de pesos, sino con el sentimiento humano de saber que estoy tratando con un ser humano y lo primero que le tengo que decir es, yo le voy a asesorar, porque si hoy usted está sentado en la silla del comprador, a lo mejor el día de mañana, por circunstancias de la vida,
usted vaya a estar sentado en la silla del vendedor. Entonces Claro. vamos a ver si esto es realmente lo que le conviene a usted, porque el día de mañana, si usted quiere algo mejor y más grande, usted va a tratar de venderlo y vamos a analizar por qué esta propiedad podría ser lo que usted está buscando o buscar otra opción que sea la que usted realmente necesita desde el punto de vista humano. Leo, José Eugenio, un poco de la sinopsis del libro. Dice, los secretos mejor guardados de técnicas y cierres de ventas inmobiliarias, expuestas por primera vez en una obra, con un lenguaje ameno y con ejemplos de experiencias reales de cierres de ventas. Has acumulado mucha experiencia. ¿Nos podrías platicar algún ejemplo de alguna experiencia real de un cierre de venta memorable para ti? El tema que se refiere secretos de venta, secretos mejor guardados, es porque yo traté de combinar el libro con experiencias personales. Cuando Sí, tú ya tienes 40 años, como yo, ejerciendo claro. una carrera, en mi caso una carrera inmobiliaria, pues obviamente tú has tenido muchas experiencias y donde tú aprendes realmente es de los errores. Cuando tú cometes un error es cuando tú aprendes. Si la gente no cometiera errores, pues nunca aprendería. Entonces el libro, yo presento algunos casos donde, por ejemplo, le he regado, ¿no? Porque no he previsto, pero eso fue más bien al comienzo. Entonces le digo a la gente, mira que no te pase esto porque a mí me ocurrió este incidente donde no pude prever tal cosa y aprendí que siempre tengo que tener en cuenta esta situación y les narro de qué se trató. Entonces, el tema de un cierre de ventas, yo lo pondría como cuando tienes que cruzar un puente, pero el puente no es fijo, es un puente que se mueve, como de esos de Tarzán, que estás Sí, cruzando y se está moviendo el puente y te estás agarrando. ¿Por qué? Porque en ese momento el comprador no está tal vez tan seguro de que está haciendo lo correcto. Siempre en la mente queda, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será claro. que estoy haciendo la inversión adecuada? Entonces, tu función para llegar a ese cierre de ventas es ayudar a esa persona a entender que lo que está haciendo es correcto. Y por cada objeción que él pudiese tener, tú debes tener 5 o 10 respuestas que afirmen y soporten el por qué es una buena inversión. Entonces, básicamente sobre esa temática va el tema de el ventas. Maravilloso. Me gustaría también platicar un poquito que finalmente el objetivo de este podcast es ese, conocer a los autores, conocer sus procesos. Normalmente un escritor que escribe novelas tiene un proceso creativo para llegar a una historia, para llegar a una idea, pero en tu caso, este libro que no es una ficción, sino más bien es, pudiéramos llamarlo un libro de texto para los profesionales de las ventas. ¿Cómo fue tu proceso de escritura? ¿Cómo le hacías para sentarte, escribir? ¿Llevabas una agenda? ¿Cómo es que fue tu momento para ir escribiendo poco a poco las ideas y Esa organizarlas? es una pregunta muy interesante y varias personas incluso me han hecho una pregunta similar. ¿Cómo es que de buenas a primeras se te ocurre escribir un libro? Sí, Haces un libro y resulta que el libro está siendo muy bien aceptado. He recibido notificaciones de ventas. Mucha gente lo ha comprado. Bueno, te comento, tengo una hija que vive en Finlandia. ¿Ok? Mi hija vive en Finlandia, al otro lado del mundo, y se claro. le ocurrió pedirle a Amazon un libro de su papá. Entonces, pero ella pide el libro y la sorpresa es cuando le llega el libro hasta Finlandia. Entonces, quiere decir que la difusión que se ha hecho, pues es a nivel mundial, particularmente para la gente que hablamos español. Mira, en respuesta a eso, te puedo comentar que yo escribí el libro durante la pandemia. O sea, estábamos encerraditos todos por el tema de la pandemia, en su época más álgida. Y un día se me ocurrió y dije, bueno, yo he aprendido mucho en 40 años, he vivido muchas experiencias, tengo un gran conocimiento.
acerca de los temas principales y que en Quintana Roo en particular y en Mérida y en Campeche, en lo que es la península de Yucatán, tenemos un tema muy importante que son los fideicomisos para los extranjeros. Claro, O por sea, un supuesto. extranjero no puede venir y comprar y le dan su certificado notarial de que ya compró. No, aquí tiene que ser a través de los fideicomisos y tenemos que estudiar exactamente por qué, cómo funcionan, cuánto cuesta y demás, y que el extranjero entienda que eso es un requisito para que pueda comprar, porque en sus países esa figura no existe. Entonces dije, bueno, si yo he aprendido todo eso, si yo he tenido tantas experiencias como vendedor, como director de ventas, como broker independiente, pues lo voy a escribir. Entonces formulé un temario y empecé a escribir acerca de cómo te debes vestir, por qué debes de dejar tus problemas en tu casa y no llegar a tu oficina pensando en que te peleaste con tu esposa o que tu hijo está enfermo, sino que ir dejando todo, porque en ese momento lo más importante es tu mirada con la otra persona, incluso a través de una videoconferencia. Así que hacer Claro. los problemas a un lado y entonces comencé a escribir el libro. Terminé el libro y claro, en México tenemos la situación de que casi cada año van cambiando algunas leyes o algunas cosas, pero Sí, la base del libro, la base fundamental que es la capacitación y el conocimiento, ahí yo hice a un lado lo que es la parte de la tecnología. El libro está enfocado hacia el conocimiento para que la gente no caiga en la problemática de promover un desarrollo, un terreno, un edificio o algo, promoverlo cuando ese edificio o esa propiedad pudiese estar embargada o pudiese ser resultado de un problema que hay y que a la hora de la hora resulte un fraude, porque eso ha ocurrido muchísimo en México y eso ha ocurrido con vendedores inmobiliarios que no tienen precisamente esa capacitación y no saben reconocer porque desconocen lo que es una escritura pública, lo que es todo lo que involucra eso. Entonces se han metido a promover cosas indebidas y han terminado incluso acusados de asociación delictuosa o una cosa por el estilo. Entonces, el libro lo que va a hacer es a capacitar, pero ahí no termina las cosas. Y ahora, después del libro, te voy a platicar que escribí también dos novelas que ah, ya están mira, registradas, ya están totalmente registradas, están ya listas. Yo creo que en el verano vamos a sacar ahora otro, que es otra cosa totalmente diferente. Este es un libro técnico, una claro, introducción a los bienes raíces desde cero, y ya claro. viene atrás entonces una novela que involucra el vudú y la santería por experiencias que yo tuve, porque yo viví en Cuba 10 años, viví en Órale. Belice, y en lugares donde oí, escuché muchas cosas, y otra que es una aventura en Cozumel que se llama La Última Puesta del Sol, y que es una historia de un romance en Cozumel que involucra a los piratas de una historia antigua que se desarrolla en los años 60 en la isla de Cozumel. Entonces, son dos libros que vienen después, siempre a través de Editorial Ad Astra. Qué maravilla, José Eugenio. Me parece que eres una persona muy generosa porque además de compartir todo el conocimiento que has acumulado en los bienes raíces en específico, también percibo esta vena sensible de conectar con el mundo a través de historias. Digo, qué maravilla que nos compartes esto de la novela con experiencias de vudú y santería por tus momentos de vida en Cuba. O sea, eso es regalarnos a los lectores un pedacito de tu historia y posteriormente con esta ideación romántica de una historia de amor en las costas de Cancún, dijiste, En la isla de Cozumel. en la isla de Cozumel, que es bellísima. Entonces, ojalá pronto podamos tener la entrevista para platicar de esas novelas y conocerte en tu faceta de novelista. ¿Qué te ha gustado escribir más? ¿Te ha gustado escribir más la parte técnica del conocimiento en bienes raíces o te ha gustado disfrutar esta parte de escribir una historia, una novela?
Fíjate que las dos cosas se me han dado con mucha facilidad. ¡Qué Yo maravilla! le comento a mi esposa, cuando yo estaba escribiendo el libro de una introducción a los bienes raíces, eh, algunos escritores han mencionado esto y a mí me pasó que es como si alguien te lo estuviera dictando, como si alguien te estuviera diciendo, mira, empiezas a escribir, empiezas a recordar anécdotas tuyas, empiezas a escribir y a desarrollar un tema respecto a un tema cualquiera. Y Sí, cuando vino el tema de la primera novela y la segunda, yo no sé, pero era como si alguien me estuviera diciendo los nombres, los lugares, y casi todo está basado en hechos reales, o sea, en lugares que realmente existen, en hechos que, sobre todo la que viene, que es El Protector, en hechos reales que ocurrieron en Cuba hace muchos años, de la puesta del sol, pues que el libro de Cozumel donde encuentran una ciudad maya perdida y hay una tumba de un pirata. Y el pirata trae un libro donde viene la ubicación de un combate entre los piratas y un galeón español y van a buscar el tesoro. Entonces todas esas cosas son temáticas que yo creo que a algunas personas de repente se nos abre la mente y empiezas a escribir y a depurar y cuando te das cuenta has desarrollado una magnífica historia que yo creo que tanto en el caso del Protector como de La Puesta del Sol, que son los libros que vienen, estoy casi seguro que quien lo lea va a pensar que están ideales como para hacer películas también, porque son libros de los lugares reales, de situaciones muy reales en muchos casos también. Me gustaría pedirte dos consejos. ¿Qué Sí, consejo dime. le das a aquella persona que está empezando en bienes raíces y qué consejo le das a quien quiere empezar a escribir? Mi consejo para los que están empezando en el tema de la promoción inmobiliaria es que se capaciten. Actualmente, la Universidad La Salle, la Cámara de Comercio, aquí en Quintana Roo y también en Yucatán, en Mérida, están promoviendo cursos para asesores inmobiliarios, ¿no? Ujú, sí, Eh, y algunos de ellos, yo fui director de ventas de algunos desarrollos, y algunos de ellos venían y me decían, mira, yo ya tengo mi certificado de haber hecho el curso inmobiliario, ¿no? Entonces querían ver si podían trabajar en el proyecto que teníamos allá. Y yo les hacía cuatro o cinco preguntas, nada más para ver el nivel. Y me daba cuenta de que muchas cosas realmente no las sabían. O qué sea, caray. tomar un curso no es. Yo creo que yo le diría a la gente que va a iniciar en esto, sigan capacitando, sigan leyendo. ¿Cuáles exactamente son las funciones de un notario? ¿Cómo se te puede caer una operación si no haces ciertos pasos y ciertas cosas? Así que yo les recomendaría capacítense, aunque sean muy buenos con su computadora y sepan poner anuncios en redes sociales, eso no es suficiente. Tienes que tener un conocimiento y ese conocimiento lo tienes que tener porque tú no sabes si un día te va a contactar un abogado para hacerte preguntas respecto a alguna propiedad y enseguida se va a dar cuenta que tú no sabes nada o un contador cuando te pregunte de qué Por impuestos supuesto. sobre la renta hay que pagar o qué le toque, tú no puedas asesorarlo entonces va a decir, bueno, pues esta persona obviamente es un improvisado. Así que la capacitación es la base para, y lo dice el libro, para una carrera larga y productiva, una carrera de vida, como ha sido en mi caso. Y a la gente que escribe o tiene en mente escribir un libro, pues esto yo no podría realmente decirte ni por dónde empezar, eso es algo que te llega, ¿no? Es como, como que de repente tú tienes en la mente una historia o algo que te ocurrió y demás, y empiezas a desarrollarlo poco a poco. Algunos lo pueden hacer muy bien, otros no tan bien, otros no pueden, otros lo dejan a la mitad porque no era lo que tenían en mente. Por ejemplo, el libro de Sí. Cozumel.
Yo hice un borrador en el año de 1985, imagínate, hace 40 años. Escribí Wow. el borrador y lo guardé y se quedó guardado ahí. Y después de introducción a los bienes raíces desde cero, un día tomé ese borrador que era como de 40, 45 páginas y lo empecé a leer y a leer. Y ahí me di cuenta de que había muchísimo de qué hablar, de que la base de todo estaba en ese borrador. Y de ahí salió un libro de casi 300 páginas que cada vez se enriquecía más, ¿no? Entonces, pues son inspiraciones, ¿no? Es como el compositor cuando le dicen, bueno, ¿qué me recomiendas para escribir una canción como Manzanero? Pues eso es ahora sí que eso viene, ¿no? Pero entonces Viene de ya lo fuera. tenías, José Eugenio, porque si este borrador lo escribiste en el 85, eso significa que desde aquel entonces tú ya tenías esta intención de contar historias de ficción. No es algo que te potenció la publicación de este libro técnico, sino que ya existía en ti ese gusto por escribir. Yo creo que sí, tienes razón, sí. Mira, yo creo que muchas personas, cuando tenemos todavía una edad como tú, la gente joven, estamos muy ocupados y muy metidos en lo que estamos haciendo. En mi caso yo tenía una oficina de bienes raíces en la ciudad de Cancún, otra en la zona hotelera de Cancún, tenía otra oficina en la ciudad de Mérida, me andaba moviendo de oficina en oficina, eran juntas, eran vendedores, o sea, no Claro. había el tiempo realmente para decir, ya se acabaron las oficinas y ya hay una pandemia, tengo que estar en mi casa, bueno, pues ahora voy a escribir mis memorias y todo lo que tengo. Entonces eso, yo siento que sí estaba ya, pero no había habido el tiempo de calidad necesario para poder desarrollar esa habilidad, porque pues estabas ocupado en otras cosas, ¿no? De más joven. Me parece que tenemos mucha información interesante de tu perfil como autor, pero también es sumamente importante tu perfil como vendedor de bienes raíces, una institución finalmente. am, eh, Eres socio fundador del grupo AMPI, sección Cancún, y en el año 1980 fue esto, y después primer presidente de esa importante agrupación, y tienes finalmente una larga carrera como promotor, conferencista y asesor inmobiliario bilingüe en desarrollos como Cancún, Riviera Maya y Playa del Carmen. Así que el último consejo que me gustaría que nos regalaras es de esto. Eh, ¿Cuáles son los desafíos que actualmente se viven en los bienes raíces de estas zonas? Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen. ¿Cuáles son los desafíos tanto para los compradores como los vendedores en esta zona del país? Yo pienso que el principal desafío que tenemos es la competencia con muchas personas que, como te dije al principio de esta plática, ponen una manta y dicen, se vende. La lucha ha sido para personas que decirle a la gente, acude a personas que realmente tengan la capacitación para tomarte de la mano y guiarte si es que vas a hacer una inversión importante. Los desafíos también están a la orden del día con los movimientos políticos del país. O sea, Claro. hay momentos muy difíciles cuando entramos en algún tipo de recesión. A mí me ha tocado en estos últimos 40 años, me han tocado en esta zona huracanes, me han tocado devaluaciones, me han tocado entrar en recesiones importantes. Entonces, no nada más es la competencia que pueda haber con personas que se hacen pasar por asesores inmobiliarios, sino también los mismos movimientos del país en su política y en su financiamiento y, o sea, en la parte económica. Esos son los retos principales. La clave es capacitarse y seguirse capacitando y cuando crees que acabaste de capacitarte, volver a capacitarte. Y me parece que tu libro es una oportunidad de refrescarnos, es una oportunidad de entender que la experiencia viene para contarnos, es como si viniéramos del futuro, ¿no? Oye, yo vengo del futuro y ya sé qué cosas te pueden pasar, así es que te vengo a prevenir.
¿Algún último consejo, algún último mensaje, José Eugenio, que quieras para todos nuestros oyentes y las personas que ven nuestro podcast? Desde luego que sí. Mira, el tema inmobiliario, cuando lo elevamos a la categoría comparable a una carrera, como puede ser un médico o un abogado, eh, los mejores médicos y los mejores abogados y los mejores arquitectos son los que terminaron su carrera, pero siguieron todavía más pasos, fueron a convenciones, hablaron con otros colegas, aprendieron nuevas técnicas, aprendieron acerca de innovaciones que van saliendo y que pudieron aplicar a sus carreras. Y es lo mismo, exactamente, porque en este país, yo repito, de repente tú tienes una ley acerca del arrendamiento y de repente te dicen que ya no, que ya la derogaron, ahora no va a ser así, va a ser asado. Si el profesional inmobiliario no se mantiene estudiando y capacitándose constantemente, pues obviamente va a ser uno más de los muchos que hay, de la misma manera que hay un montón de arquitectos, doctores, ingenieros, pues que se quedaron en la mediocridad, mientras que otros llegaron a ser eminencias. En el caso nuestro de los asesores inmobiliarios y los promotores, nosotros llega un momento en que te conviertes en lo que realmente es un asesor inmobiliario. La palabra asesor viene del latín que se llama asidere, que quiere decir estar sentado al lado de. Y esto aplica cuando no estamos hablando de vender una casa, un terrenito, un local, sino cuando llega un desarrollador, una empresa que va a construir 100 o 150 casas y te llama y te dice, oye, yo quisiera que tú me asesores de cómo puedo vender de la mejor manera, más rápido y más mejor, de la mejor manera este desarrollo. Entonces tú vas a diseñar el programa de ventas, tú vas a diseñar toda la estrategia que se va a utilizar, a los vendedores que se van a requerir, tú los vas a entrenar para que todos mantengan una información uniforme y entonces te conviertes en un verdadero asesor profesional, no nada más para vender un terrenito, una casita, un local, sino para ser un asesor de desarrolladores importantes y poderlos llevar a una conclusión financiera importantísima, que sea un éxito el desarrollo que se está promoviendo. De eso se trata. Asesor significa estar sentado junto a, y a mí me parece que un libro es una manera de sentarnos junto al autor y adentrarnos en el pensamiento, en la experiencia. Y pues te quiero agradecer, José Eugenio Urioste Hernández, por la generosidad que tienes de compartir con el gremio de los asesores inmobiliarios tanta experiencia, tantos conocimientos. Así que gracias por tu tiempo, gracias por tu calidez humana. Estamos ansiosos en Club de Autores Adastra por platicar de tus novelas que están en camino. Y pues gracias por tu tiempo. Aquí lo tienen, un autor más de Club de Autores Adastra. Y si tienes el interés o te despierta el interés estas entrevistas y conocer a los autores como José Eugenio, de escribir tu libro, acércate a Editorial Sadastra, te acompañamos en el proceso para que esa experiencia o esa expertise que tienes la compartas y la conviertas en un libro. Muchas gracias por su tiempo. Yo soy Meño Delgado y esto fue un episodio más del podcast Club de Autores Adastra. Nos vemos en la próxima. Club de Autores Adastra, en donde las páginas encuentran su voz, conducido por Meño Delgado.